La semana pasada, cuando se cerraba el proceso para la promoción de la candidatura en Brasil, y las encuestas estaban dando su verborrea de estadística y tanto, yo me desinteresé un poco porque di por contado que Lula iba a ganar. Y casi nunca hice comentarios, aunque le daba seguimiento como estaba, pero según las encuestas, Lula había pedido finalmente el voto útil y le estaba dando resultados. Iba a un 50, 51, 51.2. Llegó como a 52 ya el sábado subiendo, como un asunto asombroso. Yo di por descontado ya la participación del presidente en la reelección, Jair Bolsonaro. No le di mucha continuidad a los procesos. Pero me sorprende que cuando a partir de las 6 de la tarde del domingo voy a la televisión española y me voy a los periódicos El País, la BBC y otros a buscar información, veo que cuando van un 15% de las votaciones, Gil Bolsonaro es que está adelante con un 47%, pero ¿qué es esto? Y veo que está en un 44 Lula, pero esto es sorprendente. Bueno, y para no cansar la historia, como todos ustedes saben, terminó en un 48.2 y un 43.6 o 7, que son equivale a 48, 44. Y los dos restantes, Ciro Gómez y Geraldine, que quedaron entre un 3 punto y pico y un 4%, que ahí rondan un 7.5%, un 8% que se queda ahí. Lula obtuvo un promedio de 54 a 55 millones de votos, Bolsonaro 51 millones, y 8 millones de los otros dos serían entonces casi 60 millones de votos entre la oposición, entre el gobierno y dos de los opositores, y Lula un 55, 56 millones de votos. Me sorprendió sobremanera esto y lo atribuyo a dos aspectos fundamentales. Yo sí hice un comentario aquí como el martes o el miércoles con relación a la situación brasileña y la candidatura. Jair Bolsonaro, que es una persona con un pensamiento muy, muy radical y que esto le ha traído muchos problemas, lo comparan en su accionar con Trump. Y entonces Lula, con un pensamiento ideológico más pensado, más tranquilo, más aterrizado, un poquito en ese sentido, pero el Lula con un lastre de acusación de corrupción terrible, porque en Brasil, por ejemplo, el caso que llevaba el juez es el que se desestimó, pero hay 3 cargos todavía contra Lula en Brasil que no lo van a desempolvar, ¿Qué motivó el voto hacia Lula? Bueno, el voto, la promoción que hicieron de los 30 millones de ciudadanos que supuestamente sacaron de la pobreza, los programas sociales de Lula, el desarrollo que le dio a algunos aspectos importantes. ¿Y qué emocionó el voto de Bolsonaro? A su lucha en contra de la liberación sexual, en contra de la inclusión y la forma como quieren llevarla. Entonces hay dos frentes en ese sentido. Va a pesar mucho el camino que tomen los dos candidatos minoritarios, que entre los dos reúnen casi un 8%. Vamos a ver en ese aspecto lo que va a ocurrir en el mismo. Pero yo puedo decir, y fue lo que reflexioné anoche, que el gran ganador de este proceso no fue Lula. Lula se sabía. El reto de Lula era barrer ganando en la primera vuelta. No hay ganador. El gran ganador de este proceso es Bolsonaro por una razón. No. Bolsonaro estaba descartado. No, está bien, pero el que gane el día 30, ese es el gran ganador. Yo sí, pero pero si usted no pasaba la segunda fase, no está bien. Usted no contaba. Sí. Si Lula ganaba, no contaba. Entonces Bolsonaro estaba ya descalificado prácticamente. Sí, pero don Jaime venía de un 37% descendiendo y Lula de un 40% creciendo. Y las últimas 2 o 3 semanas Lula creció un promedio de 12 puntos porcentuales, que eso es mucho. Mira, entonces, aquí hay un análisis de BBC Mundo. Dice, un país dividido en 2 mitades. Es correcto. Un norte y noroeste que apuesta mayoritariamente por el izquierdista Lula da Silva, y un sur y sudeste que dan su voto al ultraderechista Jair Bolsonaro. El mapa político tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil refleja la campaña más polarizada de los últimos tiempos y muestra una dinámica similar a la de los comicios de 2018. Con casi la totalidad de papeletas escrutadas, el Partido de los Trabajadores de Lula consiguió el 48,4%, mientras que el Partido Liberal del actual presidente Bolsonaro cosechó un 43,2%.
En total, Lula venció en 14 estados y Bolsonaro en 12, más Brasilia, el Distrito Federal, o sea, la capital política del país. A pesar de una ventaja de más de 5 puntos porcentuales de Lula, ambos candidatos deberán medirse en segunda vuelta el próximo 30 de octubre. Para ganar en primera era necesario al menos el 50% de los votos. En las elecciones de este domingo, el resto de boletos fueron para la candidata del Movimiento Democrático Brasileño, Simón Tebet, con un 4,18%. Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista, consiguió un 3,5%, o sea que ahí hay un 7%. Sí. La estrecha pugna entre Lula y Bolsonaro, debido al hecho de que el ultraderechista consiguió muchos más votos de lo que le atribuían las encuestas, auguran una difícil predicción de lo que pueda ocurrir en la segunda vuelta. Pero, ¿qué nos dice el mapa electoral tras esta primera vuelta? ¿Y qué necesitarían Lula y Bolsonaro para poder gobernar el próximo 30 de octubre? El Partido de los Trabajadores del candidato Lula da Silva consiguió una victoria incontestable en todos los estados del Nordeste, entre Maranhão y Bahía. Son estados con tradición de votar por el Partido de los Trabajadores. Ya habían votado a Lula en el pasado y se esperaba que lo volvieran a elegir, explica a BBC Mundo Camila Costa, periodista y analista de datos del Servicio Brasileño de la BBC. Bahía, en concreto, es uno de los colegios electorales más importantes del país. Aquí Lula ganó con 69,73% de votos frente a un 21% de Bolsonaro. La mayor ventaja de Lula en este bastión del Nordeste sucedió en Piauí, donde el izquierdista alcanzó un 73,8% ante un 20% del ultraderechista. Con respecto a las elecciones de 2018, el Partido de los Trabajadores recuperó en el Nordeste el estado de Ceará, ganado hace 4 años por el PDT de Ciro Gomes. La región Nordeste concentra la mayor cantidad de estados y es la de menor renta por cápita del país. Sin una ventaja tan holgada como los estados del noroeste, Lula también se impuso en todos los estados del norte, Amazonas, Pará y Amapá, excepto en Roraima, el estado más al norte de Brasil, y Acre en el noroeste, donde Bolsonaro consiguió casi un 70% y un 62%, respectivamente. Según explica Costa, el norte comprende estados empobrecidos donde también existe una tradición de votar por el Partido de los Trabajadores. Sin embargo, también hay varias zonas con mucho interés de agricultores, mineros y ganaderos que dieron su voto a Bolsonaro. Durante su mandato, Bolsonaro ha lanzado políticas para promover la minería y la explotación de recursos de la Amazonía, un hecho que ha creado divisiones entre sectores ganaderos, mineros y agricultores que se benefician de esta explotación, contra indígenas y medioambientalistas que observan con preocupación los perjuicios medioambientales de estas actividades económicas. Si entras en las regiones de los estados del norte, sector Roraima, se ve en general una tendencia a votar por el Partido de los Trabajadores en zonas con fuerte presencia indígena, agrega la periodista. El estado de Amazonas, el más grande del país, votó por Bolsonaro en 2018. Este año su voto fue para Lula con un 49,57%. En uno de los casos más interesantes, observa Costa, porque Amazonas sufrió especialmente durante la pandemia y en teoría no debería sorprender que rechazara a Bolsonaro por su polémica gestión. No obstante, Manaus, la ciudad emblemática de cómo golpeó la pandemia en Brasil, votó claramente por Bolsonaro. El caso de Manaus está siendo uno de los más analizados por los analistas tras esta primera vuelta. Una de las teorías de la victoria de Bolsonaro en Manaus que se manejan es la presión de la iglesia evangélica, con una militancia bolsonarista muy importante. En el norte, el Partido de los Trabajadores también se hizo con el voto en Amapá, revirtiendo los resultados de 2018, donde Bolsonaro se llevó la victoria. O sea que las posibilidades son para Lula. Pero ya veremos. Cualquier cosa puede pasar. Esencialmente hay que ver la orientación que tomará el voto de los que quedaron descalificados. Porque independientemente de que Bolsonaro sorprendió, ¿verdad que sí?, con el aumento de su votación, la verdad es que en Brasil, aunque solo se mencionan 4 candidatos, eran alrededor de 10 candidatos. Y como es una población tan altísima, entonces todos sacan muchos votos. Imagínese usted la diferencia entre Lula y Bolsonaro, son 6 millones de votos. Es decir, que estamos hablando de un país que tiene una enorme cantidad de votantes. Vamos a ver, la suerte está echada para el 30 de este mes,
Vamos a determinar ahora cuál tendrá más capacidad de crecimiento, ¿no? Lula con un 2% que sume llega a un 50%, Bolsonaro tiene que sumar entonces cerca de un 7% para llegar a el 50%. Entonces, no lo puedes sumar así. Es que ya todo es nuevo. Es que Lula no le hace falta un 2%. Bueno, pero si un... sacó un 43%, no le falta un 7% para llegar al 50%. Faltó, pero ahora va un proceso nuevo. Ahora no importa lo que reciba, si gana más, ya ganó. Si Bolsonaro saca 20 y Lula 21, ya ganó porque es mayoría simple. Claro. No lo puede contar así que le falta un 2. Bien, ojalá gane el tuyo y resuelto ese pero problema. Pero es que tú no ves. Miren, pero espérese. ¿El tuyo cuál es entonces? Yo no sé. ¿Y el tuyo cuál es? Lula. No, yo no tengo Abiertamente, yo estoy apoyando a Lula abiertamente. Claro, no, y tú no estás viendo para dónde se inclinan sus comentarios y su esfuerzo. Yo de ninguna manera te voy a apoyar. Nelson Peralta, los oyentes no son incautos.